Por más de 70 años, Colombia ha vivido una interminable historia asociada a conflicto armado. Colombia es el país latinoamericano que tiene el conflicto armado que no ha tenido ningún otro país latinoamericano. En una pelea constante por el control del territorio y el narcotráfico, el conflicto armado entre grupos insurgentes y las fuerzas del Estado colombiano han acechado al país desde mediados del siglo XX. En general conocemos las voces de los victimarios, pero las víctimas las hemos dejado rezagadas. Hace falta una fuerte voluntad política y aparte de eso, digamos, el deseo verdadero de intentar superar el conflicto. Algo importante que se tiene que tener en cuenta en todo un proceso, y más en el proceso de paz, es qué fue lo que sucedió. Por eso es tan importante la memoria. Y una de las necesidades cuando hablamos de pérdidas es que la gente necesita recuperar la verdad. Los conflictos, la inseguridad y el acceso limitado a la justicia suponen una fuerte amenaza para el desarrollo sostenible. ¿Cuáles son las alternativas de reparación de todas las víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia? Del total de las muertes que ha dejado el conflicto armado en Colombia, el 81,5% corresponde a civiles y el 18,5% a combatientes. A esto se suman otro tipo de hechos, como el desplazamiento forzado, secuestros, masacres, desapariciones, abusos físicos y psicológicos. En 2005 entró en vigor la Ley de Justicia y Paz, que genera un espacio de transición hacia la paz para todos los grupos armados al margen de la ley que quieran someterse a ella, así como para las víctimas, sus necesidades y derechos. Hay una discusión, pero si acordamos que este conflicto comienza a mediados de los años 40, se conecta con la llamada violencia de mediados de siglo, estamos diciendo que tenemos más de 70 años de conflicto con variaciones y oscilaciones, pero con un conflicto que se sostiene. Bueno, hay muchas causas, pero principalmente esa falta de oportunidades para muchas personas. Cuando uno ha tenido la oportunidad de estar en el territorio, ve a los jóvenes, los niños, los adolescentes frente a las oportunidades, y eso lleva a muchas otras circunstancias aunados a temas del narcotráfico, la oportunidad de tener en el territorio, y en los últimos años se ha identificado todos los temas que tienen que ver con la minería ilegal. Exclusión política, social, económica, eso está dentro de las raíces más profundas del conflicto colombiano, lo mismo que la inequidad social que hemos vivido. Una brecha muy grande entre un mundo de oportunidades y una sociedad muy empobrecida con un vacío profundo de posibilidades de superación. La violencia está conectada a razones muy profundas que tienen que ver con uno de los países que tiene la desigualdad más grande del planeta. Latinoamérica es el continente que tiene la inequidad más grande en el mundo, pero Colombia es puntero en eso. El número de personas que huyen de las guerrillas, las persecuciones y los conflictos superó los 70 millones en 2018, la cifra más alta registrada en casi 70 años por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ha habido una evolución indudablemente muy importante. Comenzamos hacia el año 94, en la conferencia episcopal se hizo la primera investigación sobre desplazamiento forzado en Colombia. Eso es un hito muy importante. En ese momento no se habla de desplazamiento forzado. Se colocó sobre la mesa y comenzamos a trabajar hasta que en el año 97 ya teníamos como una regulación, una primera ley que hablaba del desplazamiento forzado, y 97-98 es como una época interesante. De los hechos victimizantes en la historia del conflicto armado en Colombia, el desplazamiento forzado ocupa un deshonroso lugar. Más de 8 millones de personas se han tenido que desplazar por razones asociadas a la violencia.
Me levanto a las 4 de la mañana. Por ejemplo, hay días que tengo que tejer, hay días que tengo que bordar, hay días que tengo que hacer chocolates, hay días que me encargan comidas como empanadas, deditos de queso y cosas así. Entonces yo me programo según lo que tenga que hacer ese día. Nosotros vivíamos en Villavicencio. Mi esposo trabajaba con el ejército y a él lo asesinaron en una emboscada que les hicieron, ¿sí? Y de allá nos tocó salir desplazados, porque en el momento que lo asesinaron a él, empezaron a llegar las amenazas contra nosotros. De Granada Meta nos vinimos aquí a Bogotá. El llegar aquí a Bogotá fue algo muy complicado, empezando porque nosotros no conocíamos. Yo no conocía Bogotá. A nosotros, la familia de nosotros ya la tenían toda ubicada cuando nosotros llegamos aquí a Bogotá. Tener uno una situación de eso, que estarse uno escondiendo, de estar uno sin saber por qué, porque nosotros no sabíamos el por qué nos pasaba eso. No teníamos dónde vivir, no teníamos con qué pagar un arriendo. Entonces, ¿qué pasaba? Que uno con 3 hijos de 7, 5 y 3 años, era muy complicado vivir aquí en Bogotá. La falta de lo indispensable, porque no teníamos nada. El 85% de las víctimas es por razones de desplazamiento forzado. Se produce sobre la base de actores armados que ejercen procesos de violencia que obligan a que la gente salga de sus lugares de vivienda, de sus lugares de trabajo, principalmente a las ciudades, pero no únicamente, configurando un fenómeno de fractura muy profunda de los tejidos sociales. Y además de eso, pues están asociados a otros hechos victimizantes, a violencia sexual, el desplazamiento, a reclutamiento. Muchas de las familias víctimas no solamente tienen el hecho victimizante de desplazamiento, sino están asociados a otros hechos victimizantes. El desplazamiento está asociado a procesos dolorosos que continúan afectando la dignidad de las personas y que demandan una atención urgente. La revictimización es un fenómeno que suele golpear a los más vulnerables. En esa época yo no tuve ayuda de ninguna clase. Al pasar el tiempo yo me di cuenta que teníamos que sobrevivir a la situación. Teníamos que entender que ya estábamos solos. Entonces yo empecé a hablar con mi hijo mayor y le decía, bueno, usted es muy pequeño, pero tú tienes que entender que tienes que ayudarme, porque nosotros somos los dos mayores, que tenemos que ayudarle a sus hermanitos, porque la niña tenía 5 años y el niño tenía 3. Aquí tenía yo 31 años. Fue la última foto que me tomaron. Y aquí estaba yo con mi hijo que estaba empezando a estudiar. La última foto que nos tomamos nosotros, que estábamos celebrando mi cumpleaños. Y esta era la edad exacta que tenía Alvarito cuando él falleció. Yo les dejaba todo organizadito pero ellos tenían que quedarse solos, porque no tenía quien los cuidara, no tenía nadie. Si la gente entendiera un poco el daño tan terrible que le hace a las personas, no lo haría. Los procesos de paz de los años 60 se plantearon la necesidad de reparar lo que en ese momento se llamaban los exiliados. Era el nombre que se utilizaba en esa época. Se crearon jueces especiales de paz y jueces especiales para tramitar los problemas de restitución de la tierra. Después, cuando comienza este proceso y se escala a partir de los años 80, el fenómeno del desplazamiento es uno de los fenómenos más importantes de todas las víctimas que componen esta tragedia humanitaria tan impresionante que ha vivido Colombia. La necesidad de establecer medidas de reparación integral se ha visto reflejada en la creación de diversos instrumentos que buscan beneficiar a las víctimas. El marco legal y la atención son esenciales para la superación del conflicto.
7.303.330 de las 9.048.515 víctimas del conflicto armado en Colombia cumplen los requisitos para acceder a las medidas de atención y reparación establecidas en la ley, que contemplan acciones como asistencia de servicios de salud, educación, atención básica, ayudas económicas, restitución de tierras, flexibilización de pasivos, acceso a créditos y medidas de rehabilitación. Lo primero es que hay que crear un ambiente de acogida, espacios seguros de acogida. Porque la gente llega cuando deja, por ejemplo, su territorio y llega a un lugar intermedio o un sitio donde tiene vocación de permanencia y ha sufrido el impacto de la violencia, requiere encontrar un espacio donde es escuchado, donde es atendido, donde se le comprende y más que cuestionarle sus actitudes, encuentra que es un espacio donde puede realmente recurrir hacia instituciones que son seguras. Ojalá nunca sucedieran los hechos victimizantes, pero cuando ya sucede un hecho victimizante, por ejemplo el desplazamiento, es garantizar la subsistencia mínima en la primera fase, que es la inmediatez. Allí hacer el proceso de atención a las víctimas, garantizarle que las administraciones municipales tengan como tener alojamiento y alimentación. Posterior a eso, ser garantes para que se tome la declaración y esta declaración pueda llegar a la unidad para las víctimas para hacer el proceso de valoración. Ya con los procesos de valoración que se realizan, inicia todo el proceso de atención humanitaria, de emergencia, de transición, que ya va después del primer año, e inicia un recorrido hacia los procesos de reparación. Pero luego viene todo el proceso de inserción en la sociedad. Entonces eso va en el paso a paso, capacitarse si la persona no tiene capacitación para el trabajo, de reconocimiento del espacio en el que se va a ubicar, de atención psicosocial, que quiere decir un trabajo a fondo de cuáles son las pérdidas reales que la persona ha sufrido. No desconocer eso, porque el desconocimiento de las pérdidas hace de que por muchas cosas que se hagan no se logre aliviar el sufrimiento. Y una de las necesidades cuando hablamos de pérdidas es que la gente necesita recuperar la verdad. El acceso a la verdad de los hechos ocurridos durante el conflicto es uno de los mayores reclamos de las víctimas. Hablar con franqueza desde los medios independientes y soportados en datos es una ruta hacia la reconciliación. Piripán, los paramilitares perpetraron la dolorosa y recordada masacre entre el 15 y el 20 de julio del 97. Asesinaron un número indeterminado de personas. Entre el 97 y 2012 se perpetraron 27 masacres en la Altillanura, el 59% de ellas por paramilitares y sus sucesores. Junto con los urabeños también se exportó y consolidó. El proceso del conflicto nació entre el 2012 y el 2014 pensando en la ausencia de aportes desde el periodismo a la construcción de bases de datos propias que le aportaran a la sociedad para contar qué era lo que había pasado en el conflicto armado en Colombia. Es un medio nativo digital que busca construir un relato diferente del conflicto armado a partir de las voces de las víctimas. Digamos que esto es un experimento periodístico en el que uno trata como de utilizar las nuevas tecnologías y hacer muchísimo trabajo con las comunidades para que ellas mismas cuenten su historia. Me dicen, a usted no la vamos a matar porque usted va a llevarle la información a los demás campesinos. Ahí mismo, estábamos todavía en violencia y los compradores de tierra llegaban ofreciéndole la plata a uno. Nosotros, los desplazados, estamos desamparados en María la Baja. Un poquito más adelante. Sino siempre ha tenido la música, siempre ha tenido la actuación. ¿Ese de quién es? Impuestos, ¿sí? Yo creo que las víctimas nunca han sido escuchadas como deberían haber sido escuchadas, y quién más que ellas para contar todos los detalles de la historia, ¿no? Esa parte de la historia que como colombianos no conocemos aún. En general conocemos las voces de los victimarios, de la institucionalidad, pero las víctimas las hemos dejado rezagadas. Entonces yo creo que un proyecto como Rutas del Conflicto, que tiene en el centro a las víctimas, es muy valioso también para la construcción de memoria en el país. Las víctimas del conflicto son un componente nuevo de los procesos de paz. En Colombia, por razones de la permanente presencia del conflicto, la violencia y la guerra,
ha tenido muchas negociaciones, pero solamente desde los años 90 las víctimas se sitúan como un componente importante de los procesos de negociación y de acuerdo. Cuando vino la guerrilla y vino los paramilitares y esto se volvió una zona muy violenta, en donde incluso tuvimos en peligro nuestras vidas y las de unos familiares que mataron. Este trabajo con las comunidades ha hecho que, digamos, estas bases de datos sean más robustas y tengan un sentido mucho más importante porque están alimentadas pues, por la información del Estado, pero están llenas de testimonios de personas que las corroboran. Por ejemplo, cuando se dan cuenta que algo está mal, nos dicen, que eso para un periodista a veces es difícil, que alguien le diga a una fuente, venga, esto no fue así, no, pues simplemente trata como de sumarle la versión de la víctima. Al fin van a incluir las visualizaciones. Además, digamos, le piden a estos medios investigaciones de largo aliento que normalmente los medios tradicionales no hacen. Cada comunidad tiene diferentes formas, digamos, de interpretar qué fue lo que les pasó y no han podido hablarla, entonces no tienen, digamos, es importante que ellos cuenten su verdad. Al mismo tiempo que se estaba viendo una violencia tan grande aquí en Montes de María, había compra masiva de tierra, en muchos casos bajo amenaza, donde llegaban y le decían a usted, necesito que me venda esta tierra, si no me la vende, usted decía, no, yo mi tierra no la vendo, bueno, listo, si no me la vende usted, se las compra la viuda. Al perderse las raíces del tejido social, entonces el desplazamiento genera inmediatamente un fenómeno de incertidumbre, de desprotección, de falta de oportunidades y un dolor muy profundo. Hechos que son irreparables, como es el asesinato de seres queridos, se convierte en una profunda herida en el alma de las familias y de las personas concretas que lo han vivido. Ese desplazamiento encima de eso hace parte de una especie como de modelo en el que se desplaza al campesino. Luego llegan una serie de actores legales o ilegales, a veces unidos, a veces no, y se apropian de la tierra de ese campesino para montar unos negocios ahí que son palma aceitera o agroforestales o una línea de petróleo. Entonces, digamos que el tema del desplazamiento es crítico porque afecta a la sociedad en muchísimos sentidos, destruye lo que es la vida campesina. Si uno tiene una vereda como con, no sé, 50 familias campesinas y después de un efecto de desplazamiento de esos uno va y lo que encuentra son 50 hectáreas de palma, ya no hay comunidad ahí. Junto con los urabeños también se exportó y consolidó el modelo empresarial que Vicente Castaño implementó en Curvarado y Jiguamiando. Para que un proceso de paz en Colombia verdaderamente avance, se necesita un trabajo en dirección del fortalecimiento de la sociedad. En la medida en que se construya una sociedad fuerte y revitalizada, una sociedad que sea capaz de recomponer las estructuras de poder, los equilibrios de poder, realmente en ese momento se va a avanzar verdaderamente en construir una paz estable y duradera. Yo sé que ahorita hay cantidad de beneficios para las víctimas. Sé que tienen una ruta de atención, que les dan un apoyo económico a los que llegan desplazados según la clase de desplazamiento que sea, que les dan apoyo para los hijos menores de edad, ayudas integrales, ayudas psicológicas. Durante 2019, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas indemnizó a 79.668 personas por un valor de 655.010 millones de pesos. Desde el 2012 al 2020, destinó 14,1 billones de pesos, de los cuales 6 billones se han destinado para indemnizar a 920.016 víctimas. 4,7 billones de pesos para mitigar carencias en alojamientos temporales, más de 139.900 millones de pesos en proyectos de entidades y cerca de 56 millones de pesos en la construcción de infraestructura social. Y en el año 2020 dejamos el presupuesto más alto en la historia para pagar indemnizaciones, 1 billón de pesos para pagar indemnizaciones. Esto permite avanzar en la ruta, pero también decirle a las víctimas que hicimos el esfuerzo al acompañamiento a la ley, a la prórroga de la ley, lo que garantiza 10 años más. ¿Pero qué necesitamos? Necesitamos hacer ajustes para llegar a darle cumplimiento al mayor número de víctimas en estos 10 años de prórroga. Después de la firma de los acuerdos de paz, Colombia afronta una gran cantidad de retos para sanar la historia, reparar a las víctimas, conocer la verdad de lo sucedido
y garantizar que no se repita. En este proceso se han cometido errores, pero es nuestro deber repararlos y no retroceder al sufrimiento que nos consumió durante décadas. El Registro Único de Víctimas es una herramienta técnica que busca identificar a la población víctima y tiene como finalidad mantener información actualizada de la población atendida y realizar el seguimiento de los servicios que el Estado presta a la población afectada por la violencia. Para agosto de 2020, se registraron un total de 9.048.515 víctimas del conflicto armado en Colombia. En Colombia necesitamos hacer un viraje profundo en las maneras como hemos enfrentado el problema de construir la sociedad y el Estado, y en medio de eso la economía y la configuración social de este país, de manera que eso realmente nos ayude a paliar una situación de inequidad que está detrás de la permanencia y la continuidad de nuestras violencias. Tenemos que reconocer que el país tiene una legislación mucho más robusta, tiene un aparato, digamos, legal mucho más fuerte de lo que teníamos antes y por lo tanto una mayor capacidad. ¿Dónde están los grandes desafíos? Los grandes desafíos están en bajar las respuestas de manera integral hacia los sectores más básicos de la organización estatal, particularmente los municipios que han sido afectados por el conflicto armado. Lo primero, para evitar la revictimización en todo el proceso de atención a asistencia, es entender qué fue lo que les sucedieron a estos colombianos, articularnos con el sistema y también haciendo un proceso de acompañamiento a cada uno de los funcionarios para que la atención sea la más integral. No solamente el pago de la indemnización, que a veces se centra en el tema económico, sino también en todas las medidas que hacen parte de esa reparación integral. Hace falta una fuerte voluntad política y aparte de eso, digamos, el deseo verdadero de intentar superar el conflicto sin estigmas, sin señalar al otro como el malo, que el Estado entienda, digamos, que el conflicto y las violencias están amarradas a la falta del Estado en algunas regiones, ¿no? No sé, a un cultivador de coca se le sigue viendo como si fuese el malo, cuando pues es una persona que pues sigue siendo víctima de la ausencia del Estado en ese entorno. Esa pluralidad de voces, tomarlas todas en cuenta y profundizar en esas historias, pero también los contextos en donde habitan esas voces, porque si no entendemos por qué pasa lo que pasa y por qué les pasa lo que pasa, creo que no podemos contar las historias. Uno no alcanza a superar las cosas que uno ha vivido. La verdad, yo creería que así le den a uno todas las ayudas que le den a uno, uno no alcanza, uno sí asimila y uno cambia y uno se da cuenta que uno tiene esa satisfacción de que uno pudo salir adelante, ¿sí? Pero lo que hay dentro yo creo que es muy difícil de borrar las situaciones que uno ha vivido. En Colombia es deber del Estado reconocer y reparar a las víctimas y atenderlas de manera integral. Pero no todas consiguen acceder a la ruta de atención ni superar los estrictos controles de la Ley de Justicia y Paz. Es necesario crear canales de comunicación, llevar la atención a los territorios y fortalecer la reparación psicosocial para brindar verdaderas nuevas oportunidades de vida a las víctimas.